¿Todavía vale la pena aprender el lenguaje ladder en este 2025? ¿O estamos perdiendo el tiempo con un lenguaje que ya está obsoleto y que ya nadie lo utiliza? El día de hoy te voy a contar con argumentos reales en base a mi experiencia y también con lo que veo todos los días con mis alumnos de los cursos. Así que si tienes la duda, la pregunta si es ideal aprender lenguaje ladder en este 2025, quédate hasta el final de este video porque te estaré revelando una verdad muy importante y también te dejaré una sorpresa al final de este video. Así que vamos con este video. Primero vamos a empezar con lo básico. Ya sabemos que el lenguaje ladder, muchos de ustedes lo conocen, es un lenguaje inspirado en esquema eléctrico, en diagrama de contactos y bobinas. Esto es muy fácil de aprender, ya que si eres eléctrico probablemente se te va a hacer muchísimo más fácil empezar con este lenguaje que empezar con otros que tienen un poco más de dificultad. Pero ¿cuál es la ventaja del lenguaje ladder? La ventaja del lenguaje ladder es que su curva de aprendizaje es muy corta. Puedes aprenderlo muy fácilmente, solamente aprendiendo la lógica de contactos y bobinas, teniendo nuestros contactos como entradas y nuestras bobinas como salidas. Es todo lo que se tiene que aprender a grandes rasgos en conceptos muy básicos. Obviamente que existen cosas más complejas del lenguaje ladder, pero básicamente esto es lo que parte este lenguaje. Y por muchos años este lenguaje ha conquistado las empresas, ha conquistado las industrias y sobre todo aquí en Latinoamérica. Bueno, yo estoy en México y aquí me tocó aprender el primer lenguaje de PLC, me tocó aprender con lenguaje ladder o lenguaje escalera. Y de hecho muchas empresas, muchas industrias cuando reclutan a sus aspirantes a vacantes de automatización industrial les piden que sepan forzosamente este lenguaje. ¿Por qué? Porque aquí parte todo, de este lenguaje parte todo lo demás. Pero vamos ahorita a ver más adelante algunas de las cosas que debes de tomar en cuenta para aprender este lenguaje en si te conviene o no. Entonces, ¿este lenguaje sigue siendo útil en pleno 2025? Bueno, antes de que te pongas a pensar, la respuesta corta es sí y no. Vamos a ver por qué. Sabemos que muchas industrias ahorita a la actualidad tienen procesos que han funcionado a lo largo de 10, 15, 20 años sin parar. Entonces, hace 15, 20 años lo que predominaba en las industrias era solamente el lenguaje ladder, así que muchas industrias todavía tienen softwares muy obsoletos, los cuales funcionan, están programados, la lógica está programada con lenguaje ladder o lenguaje escalera. Y quiere decir que estos programas, estos procesos, todavía a fecha del día de hoy todavía siguen funcionando. Entonces, si quieres trabajar como técnico de mantenimiento, dándole mantenimiento a estas máquinas que están programadas con ladder, entonces sí te conviene aprender lenguaje ladder, sí o sí, es el pan de cada día. Incluso nuevos proyectos en la actualidad se realizan con diagrama ladder. Obviamente no en todas las industrias, pero sí en muchas industrias se utiliza todavía como requisito el lenguaje ladder para poder programar las grandes máquinas, los grandes procesos, pero no necesitas ser ingeniero para aprender y dominar este idioma, ya que los técnicos también tienen acceso a estos conocimientos. Técnicos de mantenimiento, técnicos eléctricos también pueden aprender este lenguaje muy fácilmente, a comparación de los otros lenguajes que son mucho más complejos, como lo es el lenguaje de bloques, el lenguaje de texto estructurado, el lenguaje de cartas secuenciales. Esto requiere ya un poco más de conocimientos y previamente un dominio del lenguaje ladder. Pero, ¿qué alternativas hay o hacia dónde va la industria? Aquí, ojo en este punto, porque las industrias actualmente están emigrando de sistemas obsoletos que tenían anteriormente programados con lenguaje ladder, de software muy viejos como lo es el Celio, como lo es el Step 7 en sus versiones más antiguas. Están migrando o actualizando sus procesos con lenguajes como texto estructurado, como cartas secuenciales. Incluso también están metiendo lenguaje Python para automatizar tareas de una manera más eficiente y así poderlo comunicar con los PLCs. Pero obviamente esto es más común en industrias grandes que ya meten lo que es la tecnología 4.0, industria 4.0, sistemas MES, sistemas escadas, bases de datos muy complejas. Entonces aquí en este punto el lenguaje ladder comienza a quedarse corto, porque ya lo estamos comparando con grandes cosas que son muchísimo más complejas, que podemos hacer cosas más elaboradas que solamente utilizando el lenguaje ladder. Entonces la pregunta del millón, ¿lo aprendo o no lo aprendo? Si estás empezando y no sabes nada de programación de PLCs, sí debes de aprenderlo. Lo siento, te rompí el corazón, pero sí debes de aprenderlo. Es como por ejemplo manejar un carro estándar por primera vez. No sabes nada, nunca te has subido a un vehículo. Aquí el lenguaje ladder te da lo que es el control, te da lo que es la confianza, te da el sentido de lógica y te abre las puertas en muchas fábricas. Por otro lado, si ya dominas ladder o si ya tienes conocimiento en ladder y ya puedes automatizar pequeñas cosas con este lenguaje, entonces ahora sí pásate a los siguientes lenguajes
que es bloques, texto estructurado, cartas secuenciales. Ya sabiendo el lenguaje ladder, esto los vas a entender de una manera muchísimo más rápida, sin tantas complicaciones. Y ya aunado a esto lo vas a poder combinar con redes industriales, lo que son comunicación con protocolos Modbus, Ethernet, Profibus, etc. Así que si llegaste hasta este punto, déjame decirte que el lenguaje ladder no ha muerto, sigue siendo el pilar de muchas de las industrias y sigue siendo muy importante para las empresas actuales que siguen manejando procesos de hace 15 años. Incluso también si vas a entrar por primera vez a una industria, te piden de requisito lo que es el lenguaje ladder. Así que sí debes de aprenderlo. Pero tampoco es el futuro, tampoco vayamos a descubrir el hilo negro si dominamos el lenguaje ladder. Ya te platiqué todo lo que tienes que aprender anteriormente, los lenguajes que tienes que dominar sí o sí. Si quieres ser un técnico especializado profesional, sí te conviene aprender lenguaje ladder, pero no te quedes ahí. Trata de aprender los demás lenguajes, sé curioso, siempre trata de aprender más cada día. Así que si quieres aprender 4 lenguajes de programación, los 4 lenguajes de programación más utilizados en lo que es la programación de PLC, tengo varios cursos completos, los cuales te explico paso a paso detallado, incluyen también incluso la máquina virtual para que programes, solamente la bajes y puedas descargarla en tu computadora y puedas seguir paso a paso los videos de los cursos. Así que esto está inspirado para personas que van empezando y no tienen ningún acercamiento todavía con programación de PLC, y no te preocupes que no ocupas tener un PLC físico para aprender de estos cursos, ya que todo es de manera simulada y claro que sí se puede aprender lógica de programación únicamente con simuladores. Los cursos te los voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video, el cual te voy a dejar aquí estos cursos con un descuento, con el descuento más grande posible para que puedas acceder a estos conocimientos, porque la verdad es que me interesa que mucha gente aprenda, porque así no pasan por donde yo pasé. Yo batallé mucho al momento de ingresar a una industria porque me ponían demasiadas barreras, entonces era muy difícil porque no tenía los conocimientos necesarios. Entonces me di cuenta de que tenías que aprender forzosamente 4 lenguajes de programación para poder destacar en el resto. Así que échale un vistazo a estos cursos, te los dejo aquí en la descripción. Entonces, en conclusión, aquí en los comentarios déjame si lenguaje ladder está por desaparecer o todavía tiene mucho por delante, mucho que ofrecernos, mucho que dar. ¿Tú qué opinas al respecto? Así que esto sería todo por este video y nos vemos en el próximo.